Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos al segundo tema de hoy, la crisis social en México por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, que está sacudiendo a México. Acabo de regresar de México hace unas horas y ya todo el país está convulsionado desde hace varias semanas, muchísimo más de lo que yo pensaba. Esto ha provocado una de las mayores olas de críticas al presidente Peña Nieto desde que asumió la presidencia. José Miguel Vivanco, ustedes acaban de hacer un informe sobre este caso en México. ¿Cuáles son las conclusiones del informe de ustedes? Las conclusiones es que el gobierno actual no ha tomado para nada con seriedad este tema. Esta es una crisis, la de derechos humanos y la de seguridad pública, que se arrastra desde hace ya muchos años. Y lo que hemos visto con la desaparición de los estudiantes es simplemente un síntoma obviamente dramático, que además ocurre en vivo y en directo, es decir, en tiempo real. Lo usual es que en temas de derechos humanos, desapariciones, uno se entere a los 3, 4, 5, 10 meses o al año de ocurridos los hechos. Aquí, en cambio, todo se va dando y se van reclamando, digamos, los parientes, los familiares, la búsqueda y exigen de las autoridades, tanto del Estado de Guerrero como del gobierno federal, una reacción. Sin embargo, el gobierno federal tomó 4 días el presidente Peña Nieto para reaccionar y reacciona mal, diciendo que el problema es de Iguala. Pero, José Miguel, los funcionarios del gobierno, cuando tú le haces esos señalamientos que tú estás haciendo, te dirían, número uno, las autoridades de Guerrero eran del PRD, del partido de izquierda de oposición. Las autoridades de Iguala, la municipalidad, el municipio donde pasó todo esto, también era del PRD, partido de oposición de izquierda. ¿Por qué le echas la culpa al gobierno? No, a ver, esto escapa a la ideología de las autoridades. El PAN, el PRD, el PRI, dependiendo de dónde estén gobernando, tienen una conducta, yo diría, muy similar frente a los problemas de derechos humanos del país. No hay una inversión seria en cuestiones de seguridad. Las policías, todo el mundo sabe que están penetradas a nivel de las policías municipales, pero también a nivel de los estados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Actúan con gran brutalidad y nunca rinden cuentas. Fíjate que los militares que han sido involucrados, y también la Marina, en desapariciones, en ejecuciones, en torturas, no le rinden cuentas a nadie. ¿Qué tendría que hacer el gobierno que no está haciendo? Bueno, creo que respecto del caso de los desaparecidos... No, respecto de todo. En relación con el tema de derechos humanos, yo creo que el gobierno debe dejar de improvisar, debe tomar este tema con la mayor seriedad, no buscar soluciones de parche, como lo ha hecho hasta ahora. El gobierno de Peña Nieto se ha alejado del tema de derechos humanos, lo considera un tema, yo diría, tóxico, que afecta a su imagen internacional. Y lo irónico de todo esto es que la imagen internacional y nacional de Peña Nieto está por los suelos, justamente por no haber tomado con seriedad este tema. Hay que invertir en justicia en México, una justicia con capacidad de investigación real, con credibilidad, con imparcialidad. Mira, todos los mexicanos que yo consulto, con los que, no solo las víctimas y la sociedad civil, sectores de opinión pública, columnistas, no creen en la justicia en México. ¿Qué significa invertir en la justicia? Significa dejar de resolver las causas sobre la base de las confesiones de los delincuentes. Tú sabes que México es el campeón de las confesiones. Tú no crees en esa confesión, obviamente. No, porque, y lo estoy diciendo en términos irónicos, porque usualmente los delincuentes en México supuestamente confiesan sus delitos. Y eso es porque hay apremios, hay torturas que no son investigadas, se arrancan las confesiones, digamos, en función de lo que le conviene a la autoridad superior. No hay una capacidad de investigación seria. Bueno, pero cuando tú dices invertir en justicia, ¿qué significa eso? ¿Qué concretamente qué habría que hacer? Por ejemplo, darle las capacidades a la Procuraduría General de la República, que es la entidad por excelencia para investigar temas de derechos humanos, capacidad para lograr resultados. Fíjate que desde el 2006 hasta la fecha, se han producido en México, de acuerdo a cifras oficiales, más de 25.000 desapariciones. Estos son datos oficiales proporcionados por la propia Procuraduría General de la República de México. ¿Cuántos casos hay de agentes del Estado, es decir, de servidores públicos condenados por desapariciones forzadas? 0. No hay ninguno. Y eso creo que es muy elocuente de la incapacidad de esa entidad
para investigar estos derechos. Fíjate que la Procuraduría se involucra en la investigación de los 43 estudiantes a los 10 días de la desaparición. ¿Y por qué a los 10 días? Porque requerían de la invitación del gobierno de Guerrero. Así se me explicó por las máximas autoridades del gobierno federal, que no podían actuar ellos sin que Guerrero les invitara a participar en la investigación, cuando sabemos que las autoridades de Guerrero estaban directamente comprometidas en estos hechos. Entonces hay un conflicto de interés realmente muy fuerte y lo cierto es que no es creíble que el gobierno federal sea impotente ante una situación tan dramática como esta. José Miguel Vivanco, muchísimas gracias. Vamos a un corte. Cuando volvamos, Brasil, el segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff. Ya volvemos.